Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Estamos con ustedes, el psicólogo Luis Roldán y yo, la psicóloga Atsin, en este espacio Psicología a Dos Voces. El día de hoy con un tema que teníamos preparado desde ya hace algunos días. Pues como ustedes se pudieron dar cuenta, la semana pasada no subimos nuestra conversación, no porque no la hayamos planeado ni porque no hayamos como mantenido el compromiso, sino que todo lo contrario. Lo preparamos desde unos días antes, estuvimos planeando la conversación y demás, pero tuvimos algunas dificultades con el video. Ahí, el psicólogo que les platiqué, Sí, todo lo que pues sucedió. estuvo. Yo decía que ese video tenía algo de vibraciones malas porque realmente me reseteó todo. Por un momento mi cuenta la perdí. Fue como, no. Sí. Y pues ya tengo unos numeritos por ahí, pero se me fue todo y fue como, no, esto no funciona. Y al final se eliminó, pero pues ya estamos aquí Ya, tratando de cumplir nuevamente. triunfantes ante la adversidad. El tema que teníamos preparado desde hace unos días y que, bueno, hoy ya esperamos que todo quede en orden, con números en orden también. Tenía que ver con el 13 de enero, que era en donde se conmemora la lucha en contra de la depresión. Y el tema que hoy vamos a estar exponiendo tiene que ver justo con eso, ¿no? Pero desde una perspectiva quizás un poquito como de entendimiento de cómo surge y qué factores generan este padecimiento y también como dando algunos, un elemento en específico que es la validación como forma de prevención, ¿no? Ante una situación como la depresión. Uh-huh. Entonces, pues a nosotros nos gustaría comenzar como definiendo qué es depresión, ¿no? Entendiendo que la depresión es un padecimiento que implica cambios en el estado de ánimo, que va a ir generando una sensación de tristeza profunda, a veces va a generar una sensación de insuficiencia, de culpabilidad y que esta sensación va a elevar, va a rebasar los umbrales de dolor tolerable, ¿no? Y nos va a empezar a generar afección en diversas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, esta sensación lo que va a hacer es que ya no tengamos ganas de hacer cosas, que dejemos de lado lo que nos interesaba anteriormente, que descuidemos relaciones, que descuidemos nuestro trabajo, que empecemos a faltar o que queramos salirnos como antes, ¿no? En algunas ocasiones en la consulta nos dicen, tengo ahorita el recuerdo de la última ocasión que escuché a una persona con esta situación, que me decía, pues ya, como para qué sigo yendo a la escuela, ¿no? O para qué termino la clase si de todos modos ya voy mal. Entonces va generando afección en diversas áreas de la vida de la persona y tiene una persistencia constante, que significa que lo ha acompañado por varias semanas o varios meses, en algunas ocasiones varios años, cuando ya están teniendo la decisión de iniciar el tratamiento. Y es una sensación que está igual persistente casi todo el día, si no es que todo el día, ¿no? Sí, efectivamente, y también yo creo que agregaría un poquito la parte de la desesperanza que se llega a ver inclusive en el presente y a cuestión del futuro, y ese vacío persistente, como lo mencionabas, que ya lleva meses, semanas o incluso años, ¿no? Que termina siendo como algo muy, muy severo y que en ocasiones cuando se quiere hablar un poquito de ello, vienen comentarios negativos de la parte de la sociedad y es como, pues quiere llamar únicamente la atención. Y entonces eso termina generando como un bucle descendente, en realidad, porque se comienza a aislar, comienza a decir, pues es que, ¿de qué sirve justamente que yo luego exprese si no se me está dando un lugar justamente en ello, ¿no? Sí, claro. Creo que podríamos empezar a hablar quizás como de esos factores que le van dando origen. Si bien sabemos que la depresión no es un padecimiento que tenga una sola causa, o sea, en realidad es difícil como en todas las investigaciones que se han hecho, decir, bueno, es esta situación específica por la que una persona empieza a tener este padecimiento. Sí hay como varios factores que van como generando un caldo de cultivo, vamos a llamarlo así,
que hace que la propensión al padecimiento tenga pues mucho mayor prevalencia, ¿no? Por ejemplo, hay factores que tienen que ver como con la parte contextual, ¿no? Al preparar el capítulo hablábamos de cómo en muchas ocasiones no tener acceso a áreas verdes, hay estudios que sustentan esto, de no tener acceso a áreas verdes en el entorno y ver todo gris y todo lleno de asfalto y todo lleno de anuncios y todo lleno como de estímulos que van generando pues una respuesta en nosotros, puede tener un impacto importante al momento de generar esa sensación de desesperanza, por ejemplo, ¿no? Factores contextuales como el ambiente laboral que tengan las personas, como ahorita ya no se me ocurren otros elementos. Pero bueno, tiene que ver con elementos que no están como internos, que no dependen de nosotros, que tienen que ver un poquito más como con el lugar en donde estamos viviendo, la economía, ¿no? Hay muchos elementos que sí pueden llegar como a abonar al padecimiento. Sí, y recuerdo que justamente cuando lo íbamos preparando mencionabas igual el tema de la enfermedad, de cómo puede ir afectando. ¿Nos puedes compartir un poquito de ello? ¿La enfermedad como tal, la depresión? Como tipo diabetes. Sí. Bueno, esos son como otros tipos de factores, ¿no? Que tienen que ver con los factores biológicos. El hecho de que algunas personas estén padeciendo algunas enfermedades va a tener que esa misma enfermedad tiene como la propensión a generar un estado de depresión, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen el padecimiento de diabetes y con ese padecimiento se va generando un desequilibrio, vamos a llamarlo así, en la producción de algunas hormonas y algunos neurotransmisores por la enfermedad en sí. Entonces va a empezar a generar una sensación de tristeza, aunado al factor psicológico, que es enfrentar un padecimiento que ya no va a tener quizás una cura como tal, sino que se va a tener que ir aprendiendo a vivir con él, ¿no? Entonces, ese momento de enfrentar esa situación también puede llegar a comprometer en las personas pues su estabilidad y puede ayudar a generar como la parte de la depresión, ¿no? Otro factor biológico pues tiene que ver como con el funcionamiento del cerebro, que ya lo hemos también compartido. El cerebro tiene la producción de algunos neurotransmisores que aportan mucho a nuestro estado de ánimo. No depende solamente de esa producción, pero sí es muy, muy importante. Entonces, hay personas que desde que están en desarrollo no están teniendo la producción esperada para tener esos estados de ánimo como equilibrados, vamos a llamarlo así, y puede empezar a generar también esta sensación de tristeza profunda. Otra enfermedad que también puede llegar a generar depresión pues son las adicciones, ¿no? Es esperado, o bueno, es usual que en el padecimiento de estar con el consumo de sustancias adictivas, como consecuencia de, también se genere la depresión. ¿Por qué? Porque va a alterar el funcionamiento del cerebro. Uh-huh. Qué interesante todo esto que nos compartes, y creo que también algo que cuando yo me documentaba justamente para preparar igual este capítulo, encontraba cómo nuestro discurso también reestructura el cerebro, pero a nivel orgánico. Así como nuestras palabras, el discurso que tenemos, pues sí tiene implicaciones bien interesantes, ¿no? Termina afectando a un sistema que es como de la hipófisis y todo ello, y justamente la que regula ciertas hormonas y la producción, y justamente todo ello impacta en la realidad. Y creo que es muy importante cuidar la narrativa que tenemos, propia y hacia los demás. Así es. Porque eso va a afectar a la percepción y eso afecta totalmente a nuestra realidad. Creo que eso es parte de los factores psicológicos, ¿no? Que también van generando como un proceso de creación o, bueno, aporte, no creación, aporte a este padecimiento que es depresión.
y también un factor de protección, ¿no? Los factores psicológicos tienen que ver como con este discurso que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Que creo que es bien importante, deberíamos hacer otro al respecto, después en el capítulo al respecto, pero como este diálogo interno, ¿no? Que es esa narrativa que nos damos a nosotros y que es un poco de lo que vamos a hablar justo en este momento, ¿no? Como el factor psicológico que es la validación. Todos nuestros recursos de cómo enfrentamos las situaciones de adversidad, si ante un problema empezamos a hacernos preguntas de, a ver, ¿cómo lo voy a solucionar? Y cuáles son como todos los factores o todos los elementos que ya tengo, o empezamos a preguntarnos por qué carajos nos está pasando a nosotros y qué es todo eso malo que hemos hecho para merecer esto. O sea, esos elementos son factores psicológicos de afrontamiento y muchos de esos factores vienen aprendidos, ¿no? Vienen de cómo nos enseñaron o cómo vimos. Muchas veces no es que nuestra familia de origen nos haya dicho, cuando tengas un problema, lo primero que vas a hacer es preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son todos los elementos que tienes a favor? Eso es en realidad algo que en la teoría tendría que ser, ¿no? O sea, desde nuestra mirada de psicólogos sí es como de así, no, eso es lo que tendríamos que como ir practicando. Ya en la realidad se ve diferente, ¿no? Es poco común que nos hagan ese tipo de retroalimentación y es muy común que solo observemos cómo reaccionan los demás. Y entonces, a partir de ver cómo reaccionan, nosotros concluimos que, bueno, así es como se enfrenta a una situación de desafío, preguntándose qué es todo lo que hicimos mal para merecer eso, ¿no? Y entonces cuando tenemos una situación compleja, que lo empezamos a utilizar. Y también cuando nos damos cuenta que no funciona, ¿no? Que no funciona y que es necesario generar un cambio. Entonces, dentro de los factores que pueden llegar a generar como o a darle como apertura a este padecimiento, también están esos elementos, esos recursos que tienen que ver con cómo enfrentamos las situaciones. Entonces, tenemos como factores ambientales, factores psicológicos, factores biológicos y pues los médicos, ¿no? Médicos y pues los sociales, ¿no? También todo el impacto que tiene la relación que tenemos con los demás. Y pues ya lo veíamos algo donde se juntaron todos estos factores fue justamente en pandemia, cuando nos llevaron al aislamiento, cuando vivíamos con un pico de estrés muy alto, teníamos ansiedad, no teníamos la exposición a la luz solar, la cual pues es igual como un factor de protección, la luz solar con las vitaminas que nos da. Y pues todo eso impactó justamente en personas que tuviéramos depresión o se comenzara a gestar esta, ¿no? Sí, ahorita me hacías pensar como en que hubo, o sea, en la pandemia nos enfrentamos a muchas realidades. Hubo personas que tenían todo cubierto, como que podían tener acceso a medicamentos, podían tener acceso al oxígeno, que era un recurso que estaba como ahí, todos queriendo tener cuando ya se tenía la enfermedad, ¿no? Había personas que tenían un jardín grandote al cual salir, había personas que no, tenían solo 4 paredes, o sea, como que nos enfrentamos a muchas situaciones y creo que me gustaría como a partir de esta reflexión hacerles saber a las personas que nos escuchen que la depresión tiene como factores que están en nuestras manos y factores que no están en nuestras manos. Porque muchas veces en todos como los mitos que se tiene del padecimiento es como no existe, ¿no? Échale ganas, compa, sí se puede, ¿no? Pero quizás desde esta postura no tan consciente, desde no haber tenido como quizás el conocimiento y los elementos de reconocer que hay factores externos que no están en nuestras manos y que es esperado que nos vulneren muchísimo, aunado a los factores internos o psicológicos, ¿no? Como lo hablábamos. Entonces, creo que desde la postura un poquito más consciente que nos gustaría compartirle a todos quienes nos escuchan es la depresión
tiene que ver contigo, pero también tiene que ver con otros elementos. Y empezar el tratamiento implica reconocer cuáles son esos elementos que están en tus manos, que sí puedes utilizar para ir como acercándote cada vez más a la estabilidad. ¿Y cuáles son esos elementos que probablemente no y que no te corresponden, ¿no? Que no fueron porque haya algo mal en ti como ser humano o porque no estés sabiendo enfrentar la situación y entonces significa que eres deficiente. Creo que desde la mirada más consciente que nosotros queremos compartir es eso, o sea, hay elementos que no dependen de ti, hay elementos que sí dependen de ti y de los que sí dependen de ti es importante primero reconocerlos, visualizarlos, integrarlos y empezar a practicar cómo se utilizan, ¿no? Uh-huh. Bien, y creo que con esto, ¿te parece bien si pasamos un poquito al tema de lo que es la invalidación? Ajá. Sí, porque queríamos justo eso, ¿no? Queríamos como primero hablar de lo que no es nuestro tema en cuanto a la validación, ¿no? Y la validación es un recurso o un factor psicológico, lo que implica que muy probablemente lo tuvimos que aprender, ¿no? No venimos integrados con él, ¿no? Es como de, sorpresa, igual y no eres todavía tan hábil al momento de desarrollarlo, no porque no puedas o no porque no quieras, sino porque tal vez no ha estado tan claro el panorama de cómo puede empezar a ocuparse. Y queríamos como a empezar con lo que sí estamos quizás como con lo más cerca, o con lo que hemos vivido la mayoría en algún momento, que es la invalidación, ¿no? Pues bueno, creo que en muchas ocasiones este factor es uno que es como muy enmascarado, que pasa muy desapercibido y por eso es como muy importante nombrarlo, porque justamente ocurre en el desarrollo de todas las personas, ¿no? Imagina el niño que a lo mejor está intentando, o no sé, me trae mucho el recuerdo de cuando te salía algo, que decías, mamá, mírame, mírame, y de repente es como te volteaban a ver y ya no te salía. Entonces, esa parte de no poder mirar a la persona termina invalidando justamente esos logros. Y también creo que hay muchas más máscaras en esto, porque termina pasando también con las personas que son muy autodidactas, que son muy disciplinadas, que tienen días, que tienen diplomas todo el tiempo. Y entonces papá y mamá dicen, pues es que con él o con ella pues no tengo ningún tema. Y entonces llega emocionado y es como, tengo un 10, es tu obligación. Es lo único que tienes que hacer, a eso te dedicas, entonces no espero menos de ti. Exacto. No. Y eso termina siendo una invalidación. La invalidación, lo conversábamos, era uno ver, ¿no? Uno reconocer. Y también hablábamos de, por ejemplo, cómo la invalidación va produciendo que no te reconozcas a ti mismo. Y quiero traer nuevamente a la conversación lo que platicábamos en algún momento de cómo este elemento implica la participación de los otros, ¿no? Porque la forma en cómo nos vemos también viene de lo que nos vienen diciendo los demás. Por eso esta idea de no importa lo que los demás opinen, tiene matices. A mí me gusta mucho decirles a las personas con quienes comparto los espacios en la terapia, vamos a hablar de muchos matices. Porque una idea que puede llegar a parecer como muy útil, también se vive desde un lugar distinto, ¿no? Y desde esta mirada es lo que importa, lo que las demás personas dicen, sí importa, pero qué personas son a las que sí vamos a estar como dándoles escucha, ese es el trabajo, ¿no? O sea, en el sentido de que la invalidación produce un efecto real, implica en la voz del otro, que es muy significativo, que es muy importante para nosotros, es una guía de cómo nosotros vamos existiendo, ¿no? Entonces, si tu hijo o tu primito, tu hermano o otra persona que es importante para ti tiene un logro y no lo ven, no lo reconocen, al momento de decir, pues esa es tu obligación, entonces no le hacemos saber la capacidad que tiene. Y eso se queda
como un aprendizaje de lo que significa sacar un 10 o lo que significa haberse desvelado por hacer una tarea o lo que significa haber bailado aunque le da mucho temor enfrente de mucha gente. Entonces, la invalidación es esa voz del otro o esa mirada del otro que no te reconoce y es muy doloroso en realidad. Por eso es que empieza a ser un factor que le va abriendo la puerta a la sensación de tristeza profunda que puede llegar a experimentar una persona. Uh-huh. Sí, creo que mientras te escuchaba, pensaba justamente en un paradigma de la psicología donde menciona a la persona como un sujeto y muchas veces es como bien despectivo, pero cuando se logra entender por qué se le menciona como sujeto es porque está sujeto al discurso del otro. Y entonces justamente todo lo que mencionabas, ¿no? El otro también me ayuda a construirme, me sirve como un espejo, por así decirlo, para ir identificando cuáles son mis cualidades, en qué podría tal vez sí mejorar, pero es muy sutil la forma en la cual podemos irlo mencionando, ¿no? Ir advirtiendo tal vez. Y pensaba también que esto es como un bucle, ¿no? Porque si ponemos el ejemplo justamente a través de esta personita que saca 10 y pues no se le ve, no se le reconoce, comienza a dudar de sus cualidades y después es como, bueno, si no me viste así, pues entonces voy a caer en lo opuesto. Y cuando se cae en lo opuesto, se busca como la parte de, pues a ver si así te acercas, ¿no? A ver si así me miras, pero de repente es como, ok, antes eras así y ahora empieza el castigo y empiezan los señalamientos negativos. Y entonces eso que se buscó no fue ni de una forma ni de otra y se comienza justamente a aislar. Y es un bucle descendente que únicamente a la persona le empieza a generar otras sensaciones emocionales un poquito más severas. Creo que esto pasa mucho en la adolescencia, ¿no? Los papás nos dicen ha cambiado un montón, entonces nosotros ya vamos como ahí reconociendo esos patrones de conducta, ¿no? Y también me hacías pensar en, por ejemplo, las necesidades básicas emocionales que tenemos los seres humanos. Porque también a veces, como en esta construcción de lo que significa ser fuertes emocionalmente, que es algo de lo que se cuestiona mucho en este padecimiento, como de no estoy pudiendo afrontar esta situación, ni siquiera sé de dónde viene la tristeza, ni siquiera sé cuándo empezó, ni siquiera muchas veces no es pasado una situación que podría considerarse tan compleja a la vista de los otros, pero sí está habiendo esta situación que me frena, ¿no? Entonces, creo que ser fuertes emocionalmente, ya lo hemos igual conversado en otros momentos, en otros capítulos, no implica no sentir o no implica no necesitar apoyo del otro o no implica no requerir validación. Creo que hay necesidades emocionales básicas que es importante que mencionemos, ¿no? Y que sean cada vez más reconocidas para que no pensemos que somos dependientes de los otros por querer que alguien nos escuche o por necesitar un abrazo o por necesitar lo estás haciendo muy bien, ¿no? Creo que la necesidad de atención es básica, la necesidad de ser escuchados también es básica, la necesidad de ser reconocidos también es básica, la necesidad de ser aceptados también es básica. Y cuando viene, por ejemplo, un rechazo y las personas no sabemos cómo lidiar con ella, a veces podemos ser como las personas más, vamos a decirlo así, con la vida más sana posible o funcional. A mí me gusta decir funcional, no sano, ¿no? Con los recursos así de que más funcionales posibles y aún sentir esa sensación de dolor, porque viene desde incluso elementos biológicos, desde poder sobrevivir, ¿no? A mí me gusta mucho compartirles a las personas que vienen conmigo que cuando tienes o cuando sientes rechazo de alguien, incluso si ya fuiste a terapia, si ya te leíste no sé cuántos libros, si ya escuchaste no sé cuántos podcasts, te va a doler. Y eso es porque anteriormente, cuando éramos, no vivíamos en casas individualizadas separadas, y estábamos en manada,
y estábamos tratando de sobrevivir a todas las adversidades, era mucho más fácil estar a salvo si le caíamos bien al grupo. Y era un peligro no caerle bien al grupo, porque implicaba que íbamos a estar solos ante toda la adversidad. Entonces, ese cerebro sigue siendo igual, nomás nuestras condiciones externas son diferentes, porque es lo que hemos ido avanzando. Desafortunadamente no más eso, ¿no? Pero en este sentido es, el rechazo va a doler, no porque no tengas los recursos, sino porque también es parte de tu humanidad, ¿no? Entonces, así como el rechazo duele, también duele que no te vean, ¿no? Y son esas necesidades básicas emocionales las que van, si no se cubren, dándole apertura a la sensación, al padecimiento de depresión, y también van protegiendo. O sea, tiene como esos dos lados, es la belleza de estos elementos, ¿no? O sea, si no se cubren pueden generar una situación compleja, pero si se van trabajando y se van cubriendo puede proteger. No significa que nunca lo va a, o sea, que la posibilidad se cierra, no, pero sí significa que es mucho menos probable que esa situación se presente o se presente sin éxito de salir de ella, ¿no? Si se presenta va a ser más fácil que haya un momento de continuar en la vida con un aprendizaje. Creo que esto que mencionas es muy importante y muy bonito porque justamente creo que finalmente se generan también recursos en cierto momento, pero también cuando se tienen esos recursos se tiene que seguir fortaleciendo y hacer como notar, justamente validar toda esa parte, porque en ocasiones a mí me gusta hacer la reflexión, si una persona es independiente desde muy pequeña, como ahorita hablábamos. Hay una anécdota del psicólogo que lo avala. Lo avala. Y pues finalmente me gusta preguntar, ¿no? Es como, ¿qué tanto es porque esa persona lo eligió y no porque no tenía de otra? Ajá. Sí, dolor para todos. Es que sí, hay muchas cosas que nosotros vamos viviendo, como la invalidación, que es algo que no elegimos. O sea, la parte real es que ninguna persona ha merecido, ni merece, ni merecerá no ser escuchada, o no ser vista, o no ser reconocida. Sin embargo, es real que a todos nos ha pasado en algún momento, y el efecto que ha tenido definitivamente no ha sido el más agradable, ¿no? Ni nos ha dejado aprendizajes bonitos. Lo que sucede cuando hay invalidación en cualquier relación, nosotros nos centramos mucho como en la relación de padres e hijos, porque número uno, lo vemos muy seguido en nuestra consulta, y número dos, porque sabemos que ahí se pueden como trabajar momentos donde pueden prevenirse, ¿no? Situaciones complejas como la depresión. Pero en cualquier relación, o sea, pienso en una relación laboral de jefe y empleado, en donde, y las he escuchado, en donde dicen, como, ¿para qué me sigo esforzando, oye? Si de todas maneras, pase lo que pase, haga lo que haga, nunca se me es reconocido. Y es como, por supuesto, o sea, esa conclusión llega a ser muy lógica. ¿Por qué? Pues porque implica que no se está sustentando una necesidad básica. Ahora el reto está en reconocer que no es el único lugar donde se puede obtener esa validación, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar de la validación, pero la invalidación lo que hace es eso, o sea, apaga mucho de lo que sí podemos brindar. Es como si una semillita no tuviera como los nutrientes necesarios, aunque fuera de muy buena calidad. Es como si una semilla está siendo de muy buena calidad, nos va a poder dar un árbol grande que dé frutos de muy buena calidad. Pero si la tierra en donde es sembrada no tiene los suficientes minerales, no ha sido tratada, no ha sido oxigenada antes de generar como el proceso de poner ahí la semillita, sí nos va a dar un árbol y sí nos va a dar en algún momento frutos, pero quizás no con la fuerza ni con todo el potencial que esa semillita podría dar, ¿no? Entonces, en este sentido, la validación es parte de esos nutrientes que se necesitan, ¿no? Para que una persona pueda ir expresándose de una mejor forma y también ir reconociendo sus capacidades.
Ujú. Y pienso que muchas veces las personas que dicen, pues no es para tanto, no necesito del otro y todo, a mí me gusta mucho el ejemplo de el momento en el cual a lo mejor eras bien portado, o de repente ya no eras bien portado, y tu mamá te dice, papá, haz lo que quieras. Ujú. Cuánta angustia genera, haz lo que quieras, o sea, Sí. ya no te voy a mirar, ya no te voy a decir nada, y ahí ya genera temor y es como, o sea, Sí. ese momento Ujú. es donde podemos sentir lo que es realmente igual la invalidación, como un ejemplo general, ¿no? Ajá, sí. La invalidación lo que nos hace es como no reconocernos, nos hace sentirnos quizás un poco como sin ganas de seguir haciendo las cosas. Cuando invalidan lo que sentimos, desde estas palabras de, ay, no más por eso, o esto es algo muy común, ¿no? Porque conforme vamos creciendo nos vamos ocupando lugares, ¿no? Entonces es como, pero sí, o sea, y justo en la mañana lo escuchaba, decía un niño, bueno, un chico, le iba diciendo a su mamá, es que estoy muy cansado, iba a la universidad, es que estoy muy cansado, y su mamá le decía, ¿cansado de qué? Y decía, pues es que ayer en el transporte, o sea, le iba como contando todo lo que sucedía en el transporte, y la mamá, le menciona algo así como y no, ni hubieras aguantado antes, y le empieza a contar, ¿no? Como lo que sucedía antes. Y es como, tal vez esta mamá tiene la buena intención de hacerle saber a su hijo que, bueno, las cosas ahora son distintas, ¿no? Sin embargo, al momento de decir cansado de que antes, en ese momento es una práctica de invalidación, ¿no? Y se ve en el rostro del niño, porque fue como de, sí, ya me empezó a decir a su choro, ¿no? Ya sé, Todo ya es sé. más fácil hoy. Sí, tú el burro, el agua. Sin embargo, es como, tenemos estas prácticas muy, como que eso ha sido como lo más común. Es como lo más accesible porque ha sido lo más común y es como lo que hemos vivido todos, ¿no? Sin embargo, sí ha generado pues esa sensación como de probablemente este chico diga, como ya para qué le digo, ¿no? O sea, yo como, ¿para qué le sigo expresando lo que es incómodo si no va a haber un momento donde sea como, oye, ¿qué pasó? Cuéntame más, o no sé, o simplemente escuchar, ¿no? Que es como parte de la validación. Pero la invalidación nos hace ya no continuar como con la expresión, nos hace tomar distancia, nos hace reconocer que ahí, con esas personas, aunque ellas tengan una muy buena intención, como que la forma no está generando un lugar seguro. Uh-huh. Sí, creo que también lo que pasa es que nos frena de todo ese potencial que tenemos. Lo pensaba justamente con esta semillita del árbol, ¿no? A lo mejor tú puedes dar muchos frutos, puedes expandirte mucho, pero si el ambiente no favorece, inclusive dudas de todo eso que tú puedes dar, de tus capacidades, y entonces se pierde como el autorreconocimiento, que de auto sí. hay muy poco. Sí, auto es aprendido, ¿eh? Sí. O sea, autoconocimiento, autoconcepto, amor propio, creo que autoestima, todos esos elementos vienen de un soporte grupal, o sea, vienen de lo que nos dan los otros. Por eso la comunidad sí es muy importante y por eso lo que nos dicen los demás sí tiene una importancia. ¿Quién es demás? Es la gran pregunta. Ajá. Pero sí es real, o sea, y creo que esto puede llegar a generar un poco como también de alivio en el sentido de decir, si tú te estás sintiendo mal por lo que te dice tu hermano que más quieres en el mundo, no significa que seas débil emocionalmente, es que es alguien significativo para ti y todas las opiniones de alguna manera van a tener un efecto en ti. No quiere decir que sean reales y no quiere decir que sean verdaderas, pero sí van a tener un efecto, o que te hagan sentido a ti, pero sí van a tener un efecto en ti. Entonces, ahorita que decías, como la parte de cuando hay algo que haces bien y no te lo reconocen, tú no lo reconoces. Y pensaba que se ve mucho también cuando no ha habido esa validación o ese reconocimiento, esa mirada del otro,
cuando tus amigos, cuando ya vas creciendo más, tus amigos te dicen, no manches, eres bien hábil. Y cuando has vivido esa experiencia de validación, tú no lo crees. O sea, tú dices, no, ese no soy yo, o esa no soy yo. O de pronto es muy común que la gente te diga, eres muy buena haciendo esto, y tú dudes mucho, ¿no? De que eso sea real. Y es un trabajo el ir empezando a apropiarse de esos elementos y de esas capacidades, porque definitivamente apropiarnos de esas descripciones que ya representamos nos dan mucha seguridad, ¿no? Pero el trabajo de ir apropiándose sí a veces es un poquito complicado a partir de que lo más conocido que tenemos es la otra parte, ¿no? Incluso a veces solitos hacemos ese trabajo, o sea, es de, ay, qué bonito vestido se te ve, ¿no? Qué bonita te ves con ese vestido, ay, sí, pero no, mira, es que aquí se me hace la llantita, y como que empezamos a hacer este trabajo que hicieron por nosotros, porque es lo que ya tenemos como bien practicado, y eso genera una emoción, y eso genera un estado, y eso le va dando pauta a muchas de las situaciones de que nosotros vamos tratando en la consulta, incluida la depresión. Sí, ahorita que te escuchaba, recordaba justo la parte de una canción que es de Borderline. El nombre me gusta mucho de este artista o agrupación, pero menciona que muchas veces lo llamamos desvivir, algo que fue igual producto de todo el Estado. O sea, nos habla de esa falla sistemática justamente porque pienso que todos tenemos momentos difíciles, pero eso no justifica el tú cómo trates al otro. Sí. Creo que es algo que hace poco hablaba igual de yo. O sea, creo que todos experimentamos un momento difícil, pero todos elegimos ser amables con el otro. Porque todos estamos experimentando cosas bien difíciles, ¿no? Sí. Todos tenemos una lucha interna, pero yo creo que como seres humanos, seres sociales, pues justamente buscamos que el otro también sienta ese apapacho en ciertos lugares, ¿no? Sí. Hoy voy a mencionar a dos personas de mi familia, a mi mami y a mi hermanito. Y mi mamá, cuando éramos chiquitos, a mi hermano y a mí nos decía, cuando estábamos de rebeldillos, nos decía, se vale que te enojes, no se vale que me faltes al respeto. Vale. ¿No? Entonces nos decía, se vale estar enojados, pero no se vale ser groseros. Entonces, eso es algo que yo traigo en mi cabeza, ¿no? Siempre. Y es como, creo que ahí fue una parte justo de validar, ¿no? Validar la emoción que en ese momento mi hermano y yo estábamos experimentando, y también ir moldeando un poquito nuestra conducta, ¿no? Al momento de reconocer, como tú dices, que las otras personas, pues, no tienen, quizás en la interacción sí hubo algo que no funcionó y que hay que resolver. Pero las demás personas no tienen ahora sí que la responsabilidad de estar lidiando con esas situaciones complejas, ¿no? Y creo que también saber que nosotros tenemos la opción de decir, validar nuestra emoción y decir, estoy muy enojada, ahorita no hablemos porque te voy a decir un montón de cosas de las cuales me voy a arrepentir después. También implica una forma de cuidar a los otros y de validar nuestra propia emoción, ¿no? Y pensaba también en la parte de las canciones, ¿no? Que mencionas, a mi hermano. Él es licenciado en música, entonces ha estado leyendo como de arte terapia y musicoterapia, y me hablaba de cómo en algunas tribus de África, cuando empieza, alguien sabe que está embarazada, lo comunica a la tribu, y entonces las mujeres van a un lugar apartado de la comunidad para empezar a crear una canción para el bebé que viene. Entonces crean esa canción en comunidad, y cuando nace el bebé se la cantan, y cuando empieza a dar sus primeros pasos se la cantan, y cuando empieza a ir a la escuela se la cantan, y luego así cuando va viendo eventos importantes, como cuando pasa de ser un niño a ser un hombre, en esos ritos que son bien importantes y que en este lado del mundo los hemos olvidado, se la cantan.
Y cuando se casa, se la cantan. Y cuando cometen alguien un error, se la cantan. Porque le recuerdan en esa canción quién sí es. Y le recuerdan todos los valores y todo lo que implica formar parte de esa tribu. Entonces creo que la validación es como una forma de cantarle a las personas que quiénes son, ajá, que pueden ser personas libres de expresarse, que pueden ser personas a quienes su punto de vista es valioso, que pueden ser personas a quienes sus ideas pueden aportarle algo a los demás, que incluso si están enojados, no los dejamos de amar, que pueden hacer algo con su emoción. Entonces, creo que la validación va siendo como ir en este ejemplo, cantándole a las personas esas canciones, ¿no? Recordándoles que hay un lugar en donde pueden expresarse y que sí puede haber bueno en ellos, ¿no? Uh-huh. Ahorita que te escuchaba también recuerdo algo que leí hace poco, y es que en la parte sur de la República Mexicana también hay una sociedad en la cual los niños no tienen apellidos. Y esto es justamente porque el vecino o cualquier persona de esa comunidad puede funcionar como su guía, puede darle un consejo, puede darle una retroalimentación en las áreas de oportunidad que pueda tener, y también darle ese reconocimiento. Y se me hacía muy bonito también porque igual nos pone esa parte de que todos somos de todos en cierto punto, todos estamos sujetos al otro. Creo que ahorita viene a mí este pensamiento de que la lucha contra la depresión puede ser individual, pero el sostén sí es colectivo, ¿no? Entonces, a nosotros como profesionistas nos sirve mucho reconocer con quiénes sí cuenta la persona. Y muchas veces puede no ser su familia. Muchas veces nos dicen, no, mi mamá no, pero mi amiga sí. O mi papá no, pero mi novio sí. O mi hermano. Creo que también eso es parte de ir como desmitificando esto de nombre de la familia y que todo tiene que ser perfecto, y es que la realidad es que no es así. Muchas veces nuestra familia, cuando los vemos quitándoles el concepto mamá, papá, abuelo, hermano, primo, tío, y los vemos desde la mirada humana, es que ellos también están aprendiendo y también desconocen un montón de cosas y probablemente no han estado teniendo esa validación porque no saben cómo, que es mucho de lo que origina las situaciones que nosotros vamos reconociendo en la terapia, ¿no? Sí, bien, sí hay personas que tienen una intención muy específica y que sí, o sea, genuinamente dicen, yo voy a hacer esto para generar esta otra situación. Sí las hay, sí existen y son personas que, bueno, no, de la relación con ellos es muy compleja. También viene otra parte donde no es que tengan esa intención, pero los recursos que tienen hasta ahora han sido esos. Entonces, creo que pasar a la validación implica que nosotros les vayamos compartiendo un poquito como qué sí sucede cuando existe la validación, ¿no? Sí, creo que justamente cuando una persona puede experimentar, ya en el tema de un ejemplo de validación es cuando una persona experimenta una situación de adversidad, evitar tal vez el dar una sugerencia a partir de la experiencia personal, y es permitirle conocer la experiencia que esa persona está teniendo, cómo lo está viviendo, qué sensaciones está teniendo, y evitar como el discurso que esta mamá que pudiste ver, ¿no? De si supieras cómo era antes, ahí está hablando de su experiencia, pero no está atendiendo la experiencia que está teniendo este chico, ¿no? Sí. Porque aunque las dos experiencias sean difíciles en su momento y desde sus contextos y con los elementos, bueno, la experiencia que los dos vivieron pues fue real, ¿no? Sí. Y para este chico está siendo hoy abrumante, y para ella en su momento también fue abrumante, ¿no? Creo que la diferencia está en poder tener ese lugar de expresión, ¿no? En donde poder como compartir lo que sucede ahora. Validar implica tener esa disposición a escuchar hasta que terminen las cosas, sin interrumpir, ¿no? Por ejemplo, sin interrupciones. Creo que algo importante también es, como lo decíamos hace ratito, validar la emoción
Y nosotros como terapeutas trabajamos con la forma, ¿no? Si es como de, si validamos la emoción, reconocemos la forma que ha sido practicada y que no funciona, y empezar a conectar con otra que no es tan conocida, pero que funciona un poco más, ¿no? Entonces, validar implica ver al otro, reconocerlo, darle esa canción, ese espacio seguro. Otra forma de validar que viene a mi mente es, por ejemplo, cuando no minimizamos. Minimizar es una forma de invalidar que también causa mucho dolor, ¿no? Por ejemplo, eso no tiene sentido, ¿no? Eso no existe, todo está en tu cabeza. Tú le tienes, ¿sabes qué? Es que estás bien desocupado, estás bien desocupado, a ti lo que te falta es trabajar. Ve, búscate un trabajo, ¿no? O no, ¿por qué estás triste por ella? Si hay un montón de chicas o hay un montón de chicos. O, ay, todavía de que te hizo un montón de cosas. O sea, esos discursos que quizás, no sé, quizás tienen como la intención de abrirnos un poquito los ojos a más opciones desde ese lugar, no funcionan. Entonces, validar implica reconocer, bueno, entiendo que esté siendo muy difícil para ti, ¿no? No logro entenderlo del todo, pero quiero que sepas que yo estoy aquí en disposición para escucharte. O sea, tener como esta sinceridad también de reconocer, como lo decíamos en algún momento, a veces no sabemos qué hacer. No tenemos una idea de exactamente cómo al otro le puede ayudar nuestra compañía, pero hacerle saber que estamos ahí, que estamos acompañándolo, creo que es algo importante. Sí, yo creo que agregaría también en esta parte el respeto al proceso de la persona, porque muchas veces, a veces las personas no lo hacen como lo decías, con la intención de dañar al otro, de invalidarlo. A veces es justamente desde el desconocimiento, o sea, no se conoce esta forma de cómo acercarme, y a lo mejor viene un poquito ligado con lo de la experiencia y estos discursos de, pues a mí me funcionó esto, vamos a hacer esto, ve al gimnasio, vamos a, no sé, ponte a trabajar, o te invito a este lugar, vamos a una fiesta, y a lo mejor eso le funcionó a una persona, pero no implica que a todas les va a funcionar. Tal vez justamente sentarnos en silencio, escuchar a esa persona que sí le podría ayudar y poder ir acompañando en ese momento. A lo mejor a esa persona no le sirve ir al gimnasio, pero le sirve salir en bicicleta o salir a caminar. Y si eso le ayuda, pues le acompañamos. Hacemos un lugar en la agenda y vamos a caminar con esa persona, andar en bicicleta, respetando su proceso. Y creo que eso nos permite ir generando, a manera social y biológica, también ir contribuyendo al bienestar de la persona. Ya ser escuchados genera en nosotros endorfinas, ¿no? O sea, y el simple hecho de sentirnos escuchados va a bajar esa sensación de estrés. Entonces, pues escuchar, como dices, acompañar. Creo que desde las personas que no estamos teniendo el padecimiento, pero que sí estamos teniendo una persona valiosa cercana a nosotros con esta situación, una forma que podemos aportar, validar, es preguntar cómo si podemos ayudarle, qué necesita de nosotros en ese momento, y si está en nuestras manos, también poder hacerlo, ¿no? Algo que sucede con los cuidadores muchas veces es que tienen tanto amor que quieren mover todo cielo, mar y tierra para poder generar esa sensación de estabilidad. Creo que también se vale de aquí reconocer que también tenemos como la oportunidad de reconocer si nosotros en ese momento tenemos esa oportunidad de dar lo que necesita o podemos apoyar desde otro lugar, ¿no? Entonces, creo que hacer esta pregunta de ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas de mí en este momento? ¿Cómo quieres que te acompañe? Funciona, porque vamos dando lo que la otra persona necesita desde nuestros recursos. El acompañar, el sugerir que asistan a terapia, a veces las personas no lo toman muy bien, y no porque no lo necesiten, sino a veces es un reto iniciar un proceso y continuar como con esta disposición, ¿no? Decir, bueno, pues entiendo si ahorita no quieres ir, ¿no? Si en algún otro momento tú me dices que vayamos, ten la libertad de decírmelo y yo te acompaño. Te acompaño a tu primera cita, o buscamos juntos contactos de personas que nos puedan ayudar,
o te acompañó a la primera sesión con la psicóloga, o te acompañó a la primera cita con el psiquiatra cuando sea necesario, te acompañó por los medicamentos, te pregunto días después cómo te has sentido. Eso va haciendo la construcción de la validación de este momento en la vida, de este padecimiento, y le va dando el mensaje al otro de que no está solo, de que hay comunidad que lo sostiene, de que hay personas que sí lo están viendo y que sí le están reconociendo. Y eso evidentemente va a generar pues una sensación de mayor estabilidad en la otra persona. Uh-huh. Y creo que algo que se puede ligar justamente a esto es celebrar los pequeños pasitos que se van dando. Bueno, los pasos, porque pequeño o grande siguen siendo pasitos, ¿no? Sí. Entonces, celebrar justamente estos pasos que se van dando, justamente tal vez ya fuiste a tu primera sesión, qué chido, no sé, te admiro también por ello, por tener la determinación de poder reconocer que a lo mejor tus estrategias tenían que renovarse. Sí. Y entonces acudes a renovar estas estrategias, qué padre, o sea, me motivas, sabes que inclusive ya quiero ir yo. Sí. Termina por pasar eso, ¿no? Sí pasa, y eso es lo más bello, creo que es algo que nosotros perdemos de vista cuando no estamos teniendo esta experiencia de validar al otro y de que se nos valide, y que es algo que es central en el tratamiento para el proceso para la recuperación después del acompañamiento de la depresión, y es que nuestra vida tiene sentido. O sea, cuando tú tomas la decisión de iniciar un proceso y tienes este espacio en donde puede tu proceso ser visto, reconocido y validado, esa decisión que tú tomaste tiene un efecto en tu amigo, o en tu mamá, o en la persona que te acompañe, en tus hijos. Y entonces lo que haces es darle un mensaje desde tu experiencia de lo que sí funciona a los demás. Y entonces después, cuando vengan situaciones complejas, ellos van a recordar tu vivencia y van a recordar cómo fuiste al psicólogo, cómo fuiste al psiquiatra, cómo seguiste tu medicamento paso por paso, cómo te recuperaste. Y entonces es ahí donde tu experiencia tiene un sentido para los demás. Y recordar eso y reconocer eso es fundamental, porque eso es real. O sea, así desde el lado bien bonito, que esta es la parte como que nosotros trabajamos, también está la parte más desagradable o no funcional, ¿no? Que es todos los comportamientos que son invalidación, igual tienen ese efecto. O sea, así como hablamos de lo que no funciona, siempre vamos a hablar de lo que funciona, porque el efecto es el mismo, solo va a ir siendo como hacia donde nosotros nos vamos dirigiendo, con ayuda, solos, a veces acompañados, pero siempre ir reconociendo que tenemos ese poder de ir como colocándonos en un lugar diferente. Y creo que esto es algo muy bello, porque implica que al momento de inspirar a otros también reconoces lo que hay importante en ti. Y creo que también ligando tal vez esta convivencia que existe entre la parte validante e invalidante, creo que igual te permite, cuando tú validas eso que está en ti, que tienes estos espacios, justamente ahora puedes reconocer dónde sí puedes ir expandiendo esta semillita, dónde puede ir floreciendo, dando frutos y dónde no. Sí. Y creo que, no sé, un poquito de la experiencia, recuerdo mucho un momento en el cual ya empoderado con terapia, llegó la parte en la que me dijeron, es que ya cambiaste, ya te hiciste bien mamón. Y recuerdo mucho mi respuesta, porque fue como, sí, ¿y tú para cuándo? Porque realmente el cambio, a lo mejor estaba moviendo cosas en él. Y a lo mejor eso también implicaba un deseo genuino por querer cambiar. Y entonces era como la invitación, ¿sí? ¿Y tú para cuándo lo haces? Sí, claro. Creo que el mensaje más importante que como terapeutas nos dejan todos nuestros usuarios es: siempre se puede. O sea, creo que esta idea de que ustedes nos enseñan más a nosotros también es real, ¿no? Sí. y nuestros usuarios siempre nos enseñan que se puede mejorar, que podemos estar en otro momento, en otras condiciones, que se pueden ir como pasando adversidades, que hay recursos que no se han reconocido, pero que no significa que no existan, que necesitan práctica, que el proceso implica a veces subidas y bajadas. Entonces,
creo que al final la validación es como esa tierra, de la que hablábamos en el ejemplo, que tiene esos minerales que va a ayudar a potenciar mucho el crecimiento del arbolito y el crecimiento de los frutos que va a dar ese arbolito. Entonces, creo que como conclusión, para ir terminando, yo diría que el factor de protección, siendo la validación, va antes como prevención, cuando le vamos reconociendo a las personas lo que hacen bien, ¿no? Cuando le vamos dando el mensaje de que tienen un espacio seguro con nosotros. Cuando nosotros nos vamos validando nuestros propios éxitos, creo que eso es algo que habíamos hecho en el video que no salió, pero bueno, lo retomamos ahorita. Un ejercicio que nosotros les proponemos es empezar a practicar la validación para que tú la puedas dar a los demás. Y lo que decíamos era, no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, si en el pasado tal vez la práctica de la validación no te fue dada por cualquier circunstancia, empieza hoy a practicarlo contigo y empieza a reconocer todo lo que sí haces bien, ¿no? Los pequeñitos logros que vas dando acuérdate tus propósitos, tus propósitos con conciencia de los que hablamos en nuestro primer capítulo. ¿Qué de esos propósitos ya estás logrando, no? Yo hoy, por ejemplo, puedo decir, me propuse arreglar mis uñitas con más constancia y hoy las traigo de rosa, ¿no? Entonces, ayer estaba como ya cansada, pero dije, no, yo me propuse esto, ¿no? Y ya. Y eso es algo que hoy puedo reconocer, la constancia. ¿Tú qué puedes reconocer de lo que has hecho? Pienso que también aparte de la disciplina en cuanto al gimnasio, porque me estaba gustando, pero ya es esa parte. Bien. Y convivir un poquito más con las personas que genuinamente quiero y que a lo mejor estaban un poquito distantes por mis proyectos, y es como organizar esa parte. Ok, entonces ustedes empiecen a buscar eso que sí hacen bien, ¿no? Para poder practicar la validación, que después la podemos hacer con los demás. Entonces, la validación funciona porque cubre una necesidad básica, que es atención. Y tener esa necesidad básica emocional cubierta es el factor que va a disminuir muchos de los padecimientos emocionales y mentales. Entonces, de ahí su importancia. Y pues bueno, nosotros estamos muy contentos de haber terminado este tema. Era en realidad un tema que nos gustaba y ya lo habíamos preparado con mucho cariño. Esperamos que también les guste. Estaremos atentos a sus comentarios, a sus preguntas. Si tienen nuevamente algún otro tema que les gustaría que abordemos, ahí vamos a estar muy atentos. Y pues esperen nuestro siguiente capítulo, que también ya les vamos a ir informando de que va igual muy relacionado con este último factor, que es la validación. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Valídense, pongan en práctica lo que hoy les compartimos y pues nos vemos en la siguiente emisión. Bye.